Después de tener mamá se dio. Papá, ahora. Papá. Udah. Kita kau minta. Hai. ¿Qué es eso? Jangan. Ni video. Morfe escribile tú. Morfe escribile con todo el tiempo, ¿verdad? Tal vez escribile con todo el tiempo. Nung kuya kanya di ulo ba kaya na ulo. ¿Cómo es? Ini mau cari apa? Chico ta. Ai ba. Đi khai rồi.